Hola, mi nombre es Rodrigo y en esta ocasión te hablaré del trastorno de conversión. El trastorno de conversión es un patrón en el que una serie de síntomas o deficiencias que afectan a funciones sensoriales o motrices llevan a pensar que el paciente sufre de algún problema neurológico. Es necesario que haya factores psicológicos que jueguen papel importante en la aparición y desarrollo de los síntomas, y que comiencen o se agraven por algún conflicto o factor estresante de tipo emocional o interpersonal anterior. También hay que asegurarse de que la persona no está fingiendo los síntomas. Freud ya mencionaba estos síntomas. Históricamente era uno de los diversos trastornos agrupados bajo el nombre de histeria, junto con los trastornos de somatización y la personalidad histérica. Según decía, las personas con este problema no muestran todo el temor y ansiedad que sería considerado normal en alguien a quien se le ha paralizado el brazo o que ha perdido la vista. Por ejemplo, esta aparente falta de preocupación, conocida como la belle indifférence, respecto a la forma en que el paciente describe su situación, fue considerada durante mucho tiempo un importante criterio diagnóstico para el trastorno de conversión. Freud denominó histeria de conversión a este tipo de trastornos muy habituales en su práctica clínica, porque estaba convencido de que los síntomas eran una expresión de energía sexual reprimida. Según él, la ansiedad amenaza con hacerse consciente, por lo que la persona la convierte en un problema corporal y evita así tener que enfrentarse con el conflicto. Un ejemplo de ello serían los sentimientos de culpabilidad respecto a la masturbación, que podrían transformarse en una mano paralizada de manera inconsciente, y la persona no tiene idea de cuál podría ser el origen o el significado de este síntoma físico. Freud también pensaba que la ganancia que ayudaba a mantener ese trastorno era la disminución de la ansiedad y el conflicto, aunque notó que con mucha frecuencia los pacientes obtenían también beneficios secundarios como la simpatía y la atención de sus seres queridos. Así, los síntomas físicos suelen considerarse como una excusa obvia, lo que le permite escapar de una situación de estrés sin necesidad de asumir responsabilidad. Usualmente el paciente con este trastorno sufre un acontecimiento traumático que produce un deseo de escapar, aunque dicho escape no es posible o socialmente aceptado. Estos trastornos de conversión eran muy comunes entre los soldados y entre el personal civil durante la Primera Guerra Mundial. Fue el síndrome psiquiátrico más diagnosticado a los combatientes. También fue frecuente durante la Segunda Guerra Mundial. Solía aparecer bajo condiciones de combate absolutamente estresantes y afectaba a hombres considerados emocionalmente estables. Síntomas como la parálisis de piernas ayudaban al soldado a eludir una situación de combate que le producía gran ansiedad, sin que fuera tachado de cobarde o enviado a un consejo de guerra. Entonces, el beneficio primario de los síntomas de conversión consisten en el escape de una situación estresante. Como ocurre de manera inconsciente, los síntomas desaparecen cuando la situación de estrés finaliza o se resuelve. Se siguen considerando otros beneficios secundarios para referirse a cualquier circunstancia externa, como la atención obtenida o posibles compensaciones financieras que tienden a reforzar el mantenimiento de la incapacidad. Posteriores investigaciones demostraron que la belle indifférence solo se presenta entre el 30 y el 50% de los pacientes con trastorno de conversión, por lo que no es un indicador fiable del trastorno, y por lo tanto se han eliminado como criterio diagnóstico de las últimas ediciones del DSM. En la actualidad se considera que la mayoría de los pacientes con trastorno de conversión están ansiosos y preocupados por sus síntomas. Los trastornos de conversión solo constituyen entre el 1 y el 3% de los problemas mentales. Se desconoce su prevalencia entre la población general. Resulta interesante que la disminución de la prevalencia del trastorno de conversión parece estar estrechamente relacionada con los avances para el tratamiento de los trastornos orgánicos y psicológicos. Un trastorno de conversión pierde su función defensiva en el momento en que se demuestra con facilidad la ausencia de una base orgánica para el mismo.
Aparecen entre 2 y 10 veces más frecuentemente entre mujeres que entre hombres. Pueden aparecer a cualquier edad, pero lo más habitual es que se presenten al inicio de la adolescencia y en los inicios de la edad adulta. Suelen presentarse luego de un evento estresante importante y usualmente desaparece en un par de semanas, ya que el factor estresante ha desaparecido. También es usual que haya episodios recurrentes. Suele coexistir con otros trastornos, sobre todo con depresión mayor, con trastornos de ansiedad, con trastornos disociativos y con trastornos de somatización. Los síntomas que pueden aparecer en un trastorno de conversión son tan diversos, por lo que es muy útil organizarlos en función de 4 categorías: sensoriales, motrices, crisis y convulsiones, y la mezcla de las 3 categorías anteriores. Puede afectar cualquier modalidad sensorial y suele diagnosticarse como trastorno de conversión cuando los síntomas no son coherentes con el funcionamiento anatómico y sensorial del cuerpo. Los síntomas o deficiencias sensoriales afectan al sistema visual, sobre todo ceguera y visión en túnel, al sistema auditivo, especialmente sordera, y a la sensibilidad de la piel, especialmente anestesia. Durante dicha anestesia, la persona pierde la sensibilidad en alguna parte de su cuerpo. Un tipo muy habitual es la anestesia de guante, donde se pierde la sensación en la parte de la mano que cubre un guante. Lo más llamativo es que la pérdida de sensación se distribuye no de forma coherente con el funcionamiento de los nervios de la mano. En la ceguera de conversión, la persona dice que no puede ver, pero es capaz de desplazarse por una habitación sin chocar con los muebles u otros objetos. En la sordera de conversión, la persona dice que no puede escuchar, pero se orienta de manera apropiada cuando escucha su propio nombre. Esto plantea dudas respecto a si realmente son incapaces de ver o escuchar, o reciben información sensorial pero esta no llega a la conciencia. Los estudios sugieren que sí se registra el input sensorial, pero que en algún momento queda inaccesible al conocimiento consciente. Las reacciones de conversión motriz también abarcan una amplia gama de síntomas. Por ejemplo, la parálisis suele presentarse en una sola extremidad. La pérdida de funciones también suele ser selectiva. Por ejemplo, puede que no sea capaz de escribir, pero puede usar esos mismos músculos para rascarse. O puede ocurrir que no pueda andar, aunque correrá velozmente si un peligro la amenaza. El trastorno de conversión más habitual en relación con el habla es la afonía, donde la persona solo puede hablar en susurros, aunque tose de manera normal. Otro síntoma motor habitual es la dificultad de tragar o la sensación de tener un bulto en la garganta. Otro tipo habitual de síntomas de conversión son las convulsiones de conversión. Se parecen a los ataques epilépticos, pero pueden distinguirse de ellos gracias a la tecnología médica. Los pacientes con este trastorno no tienen anomalías EEG, ni muestran confusión o pérdida de memoria tras el ataque, como ocurre durante los auténticos ataques epilépticos. Los pacientes con un ataque de conversión casi nunca se hacen daño al caer al suelo, ni pierden el control de sus intestinos o su vejiga, como ocurre frecuentemente con los auténticos ataques epilépticos. Dado que los síntomas del trastorno de conversión son similares a varios problemas médicos, es bastante difícil realizar un diagnóstico inequívoco. Es necesario que la persona a quien se sospecha que pueda tener síntomas de conversión sea sometida a un examen médico y neurológico, y aún así pueden producirse errores. Afortunadamente, las pruebas médicas son cada vez más perfectas, por lo que la tasa de errores diagnósticos ha disminuido sustancialmente, con estimaciones que hay respecto a los últimos 15 años de entre el 4 y el 13% menos de lo que se esperaba. También se puede recurrir a otros criterios para distinguir los trastornos de conversión de los auténticos trastornos orgánicos. En primer lugar, la alteración no se ajusta a los síntomas de la enfermedad que se intenta simular. En segundo lugar, la naturaleza del trastorno tiende a ser selectiva. Y en tercer lugar, los síntomas pueden desaparecer, modificarse o inducirse bajo hipnosis o narcosis.
a indicación del terapeuta. De manera similar, una persona que se despierta abruptamente de un profundo sueño podría utilizar inadvertidamente su extremidad paralizada. Algunas personas fingen deliberadamente algún tipo de enfermedad o incapacidad. Por esta razón, el DSM distingue los trastornos de conversión de otros trastornos ficticios y simulados, teniendo en cuenta los aparentes objetivos del farsante. Un embaucador produce o acentúa de manera intencionada los síntomas físicos, para conseguir una serie de ventajas externas, como por ejemplo eludir el trabajo o el servicio militar, obtener compensaciones económicas o eludir el castigo por un delito. Por otra parte, en un trastorno ficticio la persona produce de manera intencionada síntomas psicológicos, físicos o ambos, aunque no obtenga ventajas externas. Su objetivo principal es la obtención de los beneficios de su papel de enfermo, lo que incluye la atención y la aprobación de la familia y del equipo médico. Esos pacientes llegan a alterar a propósito y de una forma oculta su propia fisiología, por ejemplo mediante drogas, para simular enfermedades reales. De hecho, pueden llegar a ponerse en riesgo de sufrir graves daños o incluso la muerte, y habría necesidad de internarlos para su propia protección. A esto se le denominaba síndrome de Munchausen, donde la persona mostraba algún tipo de adicción a los hospitales, como si se hubiese convertido en un enfermo profesional. A veces, es posible distinguir el trastorno de conversión y el fingimiento, pero en otros casos resulta muy difícil establecer un diagnóstico apropiado. Las personas que fingen una enfermedad están perpetrando conscientemente un fraude al simular estos síntomas, y esa intención suele reflejarse en su conducta. Por el contrario, las personas con un trastorno de conversión no son conscientes de que están produciendo ellas mismas los síntomas, y por lo tanto se sienten víctimas de esos síntomas, e intentan comentarlos muchas veces con mucho detalle. Cuando se les hace ver las incoherencias de su conducta, generalmente se muestran desconcertados. Cualquier beneficio secundario que puedan tener es un subproducto de sus propios síntomas de conversión, y no una motivación para los mismos. Por el contrario, los embaucadores están siempre a la defensiva, se muestran evasivos y recelosos, y generalmente no les gusta someterse a un examen médico. También son parcos para hablar de sus síntomas por temor a que se descubra su mentira. Si te gustó este video, recuerda compartirlo, darle like y suscribirte al canal.